Diga, hermanos. Es una bendición compartir la palabra, porque el primer bendecido es uno. Cuando el Señor habla a nuestra vida, la primera persona a la que le sirve la enseñanza de la palabra es el que la va a exponer. Y este pasaje contiene tanta enseñanza para muchas situaciones. Y quiero decir que el pasaje en el cual nos vamos a basar ahora es un pasaje muy conocido. Josué, capítulo 1, del verso 1 hasta el versículo 9. Quisiera decir que este texto ya se ha predicado en diferentes ocasiones y siempre lo menciono para remarcar este detalle, que siempre que leemos un texto, algo nuevo aprendemos. El Señor nos vuelve a hablar y nos vuelve a hablar y nos vuelve a hablar. Así que en esta oportunidad queremos pedir la guianza del Señor, ¿verdad?, para que Él nos hable a través de su palabra. Amén, hermanos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, por la bendición de estar acá en tu templo. Y Señor, nos disponemos a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu palabra nos bendiga, nos edifique y nos ayude, Señor, a encontrar, a llenar la necesidad que cada uno de nosotros tiene. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Rápidamente le voy a dar lectura al pasaje. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Quisiera comenzar haciendo un contexto del pasaje. ¿Por qué es importante explicar el contexto del pasaje? Simple y sencillamente por dos cosas. Una es para saber qué es lo que está pasando, y lo otro es para saber qué es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En esta oportunidad quiero decir de que este es uno de los pasajes donde se presenta un cuadro, quizás un cuadro, un momento, voy a decir, en la historia del pueblo de Israel, trascendental. Un momento que marcó la historia de todo un pueblo, porque se trata del momento en que el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, ha llegado al límite para entrar a la tierra prometida. Digo al límite porque todavía ellos no han entrado, pero sí ya llegaron a un lugar donde está cerca la tierra prometida y están a punto de entrar. Quisiera decir de que en el transcurso que ellos llevaron como pueblo, dirigidos por Moisés, ellos vivieron varias experiencias, vieron la manifestación de Dios de muchas maneras, y entre esas siempre vieron la fidelidad de Dios, ¿verdad? Entre esas manifestaciones o intervenciones de Dios, Dios dispuso hacer algunos cambios que
por cuestión del tiempo no voy a poder explicar, pero sí los invito a que lean el capítulo entero. Pero quiero decir de que Dios los llevó al punto en que ellos llegaron a una zona, la palabra lo dice como los campos de Moab, donde ellos pudieron ver desde ahí la tierra prometida. Ellos están en ese momento y quiero decir de que están a punto de ver realizada una promesa de Dios para ellos. Están a punto de ver hecho realidad una promesa que les fue dada a ellos. Y hermanos, esa promesa fue dada al pueblo de Israel muchos años atrás. Muchos años atrás. Y para ser breve, por cuestión del tiempo, solo quiero decir de que esa promesa fue dada a Abraham. A Abraham fue que le fue dicho, a ti te daré esta tierra. Y si hacemos números, hermanos, si hacemos cálculo, estamos hablando más de 400 y algo de años de diferencia entre el día en que Dios lo prometió al día en que se hizo realidad. Pero todavía no han entrado, están por entrar. Y sucede que ese es el contexto del pasaje, ese es el momento que está sucediendo acá. Y quiero decir de que cuando Dios, porque vemos que en el pasaje, si vemos detenidamente, vamos a encontrar de que en el pasaje del 1 al 9, la única persona que habla es Dios. Sí se menciona a Josué, pero Josué no dice nada. El único que habla es Dios. Y quiero decir también que para entender el contexto del pasaje y estar en lo que es en sí lo que está sucediendo, quiero decir que Dios lo que está haciendo, al poder ir viendo paso a paso lo que Él le dice a Josué, lo que Dios está haciendo es preparándolo para lo que Él iba a hacer. Eso es lo que Dios está haciendo. Cuando nosotros vemos todas las palabras, todo lo que Dios le menciona a Josué, la única finalidad o la esencia de ese diálogo de Dios hacia Josué es prepararlo para lo que Él va a enfrentar. Con esto quisiera entrar en tema al mensaje, porque quisiera decir que, hermanos, enseñanza aquí hay mucha y quizás por cuestión del tiempo solo voy a mencionar algunas. Pero sí, yo les digo, hermanos, que si no me extrañaría de que en el transcurso de la exposición del pasaje, de la palabra, usted vaya encontrando incluso más verdades en este texto. Porque Dios así es. Dios enseña su palabra a través de su Espíritu Santo a cada uno de sus hijos. Quiero decir que, para empezar, en el versículo número 1 dice, aconteció. Ese aconteció es nada más parte, o más bien nos da a entender que el texto que viene es una narración. Se está contando algo de lo que pasó. Y sucede que dice que en el primer versículo dice que aconteció que Moisés, siervo de Jehová, murió y que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Aquí vamos a encontrar, hermano, algo bien interesante, algo que yo considero que es bien importante para que nosotros lo podamos hacer cuando nosotros nos encontremos en momentos parecidos. Porque puede suceder, hermanos, que de esto nosotros podemos sacar una aplicación y podemos actuar de la misma manera como actuó Josué. Y quisiera decir de que nosotros en nuestra vida puede suceder que vivimos experiencias en las que sabemos que un día van a suceder. Vivimos experiencias en las que sabemos que un día van a ocurrir. Y lo importante es saber qué vamos a hacer cuando esa experiencia llegue su día. Un ejemplo podría ser, a los que Dios nos ha dado la virtud, la bendición de ser padres,
es que cuando vemos a nuestros niños pequeños, quizás en alguna oportunidad se nos viene a la mente el pensar, un día él va a crecer y se nos va a casar. Amén, hermanos. Y uno inmediatamente empieza a pensar, ¿cómo va a ser, ¿verdad?, la esposa de mi hijo? ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? Y empieza y uno dice, no, ese día falta, faltan muchos años para que eso suceda. Hermanos, el tiempo pasa rápido. Y si usted ve acá, 400 años de espera, llegó su momento. Y muchas situaciones parecidas a esas, hermanos, vamos a vivir. Recuerdo de que el año pasado tuve la experiencia de estudiar otra vez a tiempo completo. Y recuerdo que cuando yo me inscribí y entré en la primera semana, nos dieron todo lo que está incluido en el programa de estudio. Y nos dijeron, el profesor nos dijo, cuando ustedes se estén graduando, y en ese momento yo dije, de aquí que yo me esté graduando, falta tiempo. Hermano, no sentí el tiempo. Y el día en que de graduación llegó. Y para la gloria de Dios pasé el curso, hermanos. Así que, sí, amén. Y hermanos, yo le digo que hay muchas cosas que nosotros las vemos desde lejos. Y creemos que nunca van a llegar, pero se va a llegar. Y usted tiene que estar preparado para saber qué hacer cuando ese momento llegue. Porque nosotros, hermanos, no estamos preparados. Y si, como decía, la esencia de las palabras de Dios para la vida de Josué, porque Dios le está hablando a José, es esa, prepararlo para lo que venía. Y nosotros, hermanos, no estamos preparados para saber qué hacer cuando se nos presentan circunstancias a nuestra vida. Hemos visto cómo Dios, como decía el hermano, a cuántos a Dios le ha contestado oraciones. Quizás muchos de nosotros diríamos que sí, Dios nos ha contestado muchas oraciones. Recuerdo cuando un hermano él logró su residencia y aplicó y metió sus papeles para su familia. Y el tiempo pasó, hermanos, y la familia ya está aquí. Y Dios contesta, hermanos, cuando uno dice, voy a hacer esto, pero me va a demorar cierto tiempo. Sabemos que va a demorar cierto tiempo, pero un día va a llegar en que esta situación o lo que nosotros anhelamos va a suceder. Cuando Dios empieza a hablar con Josué, quisiera decir, hermanos, de que en el pasaje vamos a encontrar varias situaciones en las que nosotros así a primera luz, a primera vista, creemos que son, pero cuando ya vemos las cosas más detenidamente, vemos que son de otra manera. Por ejemplo, en el caso en esta situación, cualquiera podría creer que la primera acción que Dios tuvo cuando sucedió este momento fue buscar el reemplazo de Moisés. Yo creo que es válido creer eso, pensar eso, cuando uno lee el texto así de una forma rápida, decir, Dios lo primero que hizo fue buscar el reemplazo de Moisés. Pero cuando volvemos a leer el texto más despacio, vamos a encontrar una palabra allí que hace una gran diferencia para entender el texto, porque dice que cuando Dios se acercó a Josué, y la palabra dice que Dios habló a Josué. Eso hace una gran diferencia, hermano, porque la primera acción que Dios tuvo para con Josué fue hablar con él. Y si hay una de las cosas que nosotros, hermanos, podemos hacer para empezar cuando nos encontremos en una situación parecida a esta, es hablar con Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos quisieran que Dios les hablara en su vida? Amén. Y hermanos, yo como anhelaría que Dios me hablara mi vida,
de la misma manera que Josué, y lo puede hacer todavía. Pero tal vez en estos tiempos, hermanos, no esperemos oír de una forma audible la voz de Dios, tengamos cuidado con eso, pero sí Dios todavía al día de hoy habla a través de su palabra, a través de la Biblia, todavía está hablando. Y Jehová dice, habló a Josué. ¿Qué es hablarle a Dios? ¿Qué es hablar con Dios? En el contexto cristiano, creemos que hablar con Dios es cuando nosotros oramos. Amén, hermanos. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos por fe hablando con Dios. Él nos está escuchando. Pero también Él nos va a responder. Y la manera en que Dios nos va a responder es a través de su palabra. Porque en ella nosotros vamos a encontrar sus consejos. Y hermanos, una realidad que quiero señalar es esta. Que no puede haber una vida espiritual si no conocemos a Dios. La voy a repetir, no puede haber una vida espiritual si no conocemos a Dios. Había hecho otra frase, entendiendo de que aquí Dios le está hablando a la persona que va a ser el nuevo líder, que va a conducir al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida. Había hecho esta otra frase que dice, no se puede ser un líder espiritual si no se conoce a Dios. Y hermanos, lo interesante de todo esto es que Dios conocía a Josué. No solo se trata de que si yo conozco a Dios, es que Dios me conoce a mí. Hay un texto de la palabra en Juan 10:27 que dice, mis ovejas oyen mi voz. Este es Jesús hablando. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo, dice, las conozco. Y yo las conozco. Y después dice, y me siguen. No puede haber, hermanos, una vida espiritual si nosotros no conocemos a Dios. Y la única manera, que esto lo voy a emplear más al final, porque sí podemos llegar a conocer a Dios. Y podemos empezar, hermanos, conocer a Dios a través de su palabra, a través de su consejo. Dice, ¿para qué nos ayuda el escuchar a Dios? ¿Para qué nos ayuda el consejo de Dios? Pues simple, sencillamente, hermanos, el consejo de Dios nos va a ayudar para saber qué hacer en momentos difíciles, en momentos como estos. Porque sucede de que nosotros no creemos, como decía, que el momento va a llegar, pero el momento se llega y entonces cuando el momento se llega necesitamos saber qué hacer, qué decir. Recuerdo que en una oportunidad había una reunión, iba a haber una reunión y en esa reunión sabía que ahí iban a estar unas personas con las que había sucedido algo y teníamos que estar sentados en la misma mesa. Y cuando ese momento llegó, nos presentamos. Antes de que entrara a la sala a tener ese encuentro con estas personas, hermanos, el corazón me hacía pum, pum, ¿verdad? Y en mi mente muchos pensamientos, pero en mi mente también estaba el clamor a Dios. Y le decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a decir? Y en ese momento, hermanos, me vino de una forma, no quiero decir sobrenatural, pero me vino, hermanos, una calma, una paz. Y en mi interior yo dije, Señor, gracias porque no me siento mal. No siento que yo tenga por qué sentir algo contra estas personas porque yo no les he hecho nada. Y eso me dio paz. Y entré. ¿Y sabe qué hice, hermano? Lo primero que hice fue saludarlos. Buenos días, buenos días.
Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y hermanos, eso, ¿sabe quién me lo puso? Dios, hermano. No hay otro. Y hermanos, cuando nosotros actuamos conforme al consejo de Dios, vamos a ver, hermanos, una bendición. Una bendición que nosotros no la esperábamos. Porque eso permitió, hermanos, que hubiera una reunión en armonía y que nos pudiéramos entender. Amén, hermanos. Preparémonos para escuchar el consejo de Dios. ¿Por qué es importante escuchar el consejo de Dios? Porque el consejo de Dios, hermanos, es infalible. El consejo de Dios es infalible. ¿Sabe qué, hermano? Dios nunca se equivoca. El que se equivoca es uno, pero Dios no. Entonces, si usted oye y atiende el consejo de Dios, tenga la seguridad que usted no se va a equivocar, que usted está caminando en sólido. El conocer el consejo de Dios nos lleva a otra etapa en la que Josué asimismo fue confrontado a ella. Porque en el siguiente pasaje Jehová le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán. Cuando ya nosotros conocemos qué es la voluntad de Dios para nuestra vida, qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos, la parte nuestra es entonces hacerla, obedecerla. Gracias. Obedecer el consejo. Dios me llama a hacer esto, ahora yo lo entiendo, ahora lo voy a hacer. Hermanos, ¿es que la voluntad de Dios es fácil? ¿Es que fue fácil la tarea que Dios le dio a Josué? Mira, hermano, Josué fue llamado a servir y obedecer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Eran 600,000 personas que él tenía que cruzar. ¿Se imagina esa responsabilidad? 600,000 personas que usted va a tener que cruzar por un río. Si usted quisiera corroborar esta información, bien lo puede hacer, hermano. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 37 al 38, donde ahí se describe cuántas personas salieron de Egipto. Y dice de que eran solo de hombres 600,000, y aparte de ellos los acompañaba gente de otras naciones. La voluntad de Dios, hermanos, no siempre es fácil, pero en Dios somos capaces. Y eso es lo que Dios está interesado en que nosotros aprendamos en esta mañana, porque eso fue lo que Dios le dijo a Josué: hazlo, porque Él lo va a hacer posible. Dios va a hacer posible que las cosas que le pide las pueda realizar. Más adelante, en la parte donde Dios le dice a él: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y le dice también que Él va a estar con él todo el tiempo. Pero antes de pasar a ese punto, yo quisiera remarcar algo. Muchas veces, hermanos, la respuesta de Dios no viene a nuestra vida. Y a veces la respuesta de Dios no viene a nuestra vida porque hay un ingrediente que hace falta. Hay algo que todavía tenemos que trabajarlo. Y hermanos, eso es la fe. Muchas veces la respuesta a nuestras oraciones no viene, hermanos, o no la vemos simple y sencillamente porque no tenemos fe. Y es importante que a Dios le creamos por fe. Y recuerdo que hay un pasaje que está en Mateo 16:8, donde el Señor Jesús dice, y entendiendo Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?
Sabe que en esta porción de la palabra, en el contexto de este pasaje, Jesús está hablando con sus discípulos. Y resulta de que los discípulos, cuando llegaron donde Jesús y lo oyeron hablando a él de pan, dice que el Señor entendió lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y seguido les dice: ¿no os acordáis que yo di de comer a 4,000? Que yo di de comer a 5,000. Hermanos, muchas veces nosotros no vemos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida porque no tenemos fe. Porque no tenemos fe en un Dios poderoso, un Dios que puede hacer posible todas las cosas. Así que Josué tomó eso para él y dijo: Señor, Josué no dijo, pero sí el Señor le dice a Josué: Josué, levántate y anda. Y son dos acciones, hermanos: levantarse y andar. Porque una cosa es saber qué es lo que tengo que hacer y otra cosa es hacerlo. Y en este caso, Josué tenía que hacer ambas cosas, confiando obviamente en la palabra del Señor. Hacer lo que Dios quiere, hermanos, requiere esfuerzo y valor. Después de que Dios le había revelado a Josué lo que él quería que hiciera, su voluntad, Dios le dice 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Eso está en el versículo 6, 7 y 9. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Hermano, se requiere valentía para hacer lo que Dios nos pide. En este caso, Dios le está diciendo por lo menos 3 cosas a Josué. Y le dice: por cada una de esas cosas, sé valiente. La primera cosa que Dios le dice: tú vas a repartir la tierra. Josué va a tomar decisiones que van a afectar la vida de otras personas. Y le dice: sé valiente y hazlo. Muchas veces a nosotros nos toca tomar decisiones que van a afectar la vida de otras personas. Pero si sabemos cuál es el consejo de Dios, y una vez que yo sé el consejo de Dios, yo digo: Señor, yo sé que eso es lo que me toca que hacer, lo tengo que hacer. Pero dice aquí que una de las razones por qué Dios le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque él iba a repartir la tierra a Israel, a los hijos de Israel. En el versículo 7, Dios le dice una segunda razón por qué él tiene que ser esforzado y valiente. Y le dice: para que guardes la ley y los mandamientos. Hermano, Josué tenía que, aparte de repartir los bienes, a repartir los territorios a las tribus, también él tenía que cuidarse. Él tenía que guardar la ley. Y quiero hacer un paréntesis aquí, sacar esto para una aplicación personal, una aplicación que nos pueda ayudar, una llamada de atención quizás. Procuremos, hermanos, que en nuestro contorno, donde nosotros trabajamos, donde nosotros nos movemos, guardemos la ley de Jehová. No estoy hablando de la ley del Antiguo Testamento, estoy hablando de la voluntad de Dios. Vivamos conforme a la voluntad de Dios. Que la gente, no por mis palabras, sino por mis hechos, conozca que yo soy un hijo de Dios. Y que mi manera de conducirme en la vida va conforme a la palabra de Dios, no a la mía,
a la de Dios. ¿Por qué tendría que ser así, hermanos? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Y porque la palabra de Dios no se equivoca. El consejo de Dios no se equivoca. En esta oportunidad donde estoy trabajando ahora, tuve la oportunidad de hablar, bueno, varios me conocen ahí, y tuve la oportunidad de conocer a un plomero, ¿verdad? Después no lo vi, y él fue muy, muy correcto conmigo. Entonces le pregunté a su compañero, al otro plomero, y le dije, oye, ¿qué pasó con él? Su nombre es Guy. Quiero compartirlo para que también nosotros estemos orando por él. Entonces él me dijo, no, Guy tuvo que ir a atender una consulta al doctor porque él va a ser operado. Entonces así le dije, ¿de qué va a ser operado? Entonces ya me explicó de qué. Y yo le dije a él, bueno, ahora, cuando lo veas, porque yo no le hablo, no tengo el teléfono, no lo veo en la compañía, pero le dije a este compañero, cuando lo veas, dile que voy a estar orando por él. Hermano, la reacción de él tuvo una reacción. Y incluso me dijo, yo no creo en Dios. Y yo le dije, yo sí. Y ¿sabes qué? Lo bonito de esto es que a Dios se le cree por fe. Y cuando nosotros creemos en fe o por fe, Dios actúa. Y Dios se manifiesta. Qué interesante es, hermano, volviendo al mensaje, de que nosotros procuremos guardar la ley y los mandamientos de Jehová donde estemos. Sabe que cuando estaba preparando este mensaje, le compartí al hermano pastor de que en un origen, en un principio, quería darle este pasaje un contexto más a los líderes que a la iglesia, porque está hablando Dios con un líder. Pero luego el Señor me llevó a hacer las aplicaciones de esta manera como lo estoy haciendo, de una manera más práctica, más general. Y quisiera, hermanos, decir de que muchas veces Dios es así. Dios nos dice una cosa. Cuando ya estudiamos su palabra, Dios nos revela otra. Y creemos, hermanos, que cuando Dios revela otra cosa es porque Dios está diciendo, esto es más pertinente que lo otro. No es que lo otro no sea importante, porque sí lo es, pero esto es más pertinente que lo otro. Y este es un llamado de Dios, que guardemos nuestro testimonio donde nosotros nos movemos. Que la gente sepa por nuestros hechos, no por lo que yo digo, porque hablar es fácil, demostrarlo, que yo soy un hijo de Dios y que vivo conforme a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Y lo último que Dios le dice, por eso es que Josué, tú tienes que ser esforzado y valiente. En el verso 9 le dice, porque tienes que acordarte de que yo, dice la palabra, voy a leerlo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, hermano. Todo lo que usted haga conforme a la palabra de Dios, sepa que Dios lo va a respaldar. Dios va a estar detrás de usted. Y el que va a hacer posible las cosas es Él. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Dios, creer en su palabra. Y Él las va a hacer posibles. Amén, hermanos. Nosotros no podemos, hermanos, tener dos, permítame. Nosotros no podemos, hermano, tener dos caras. O somos o no somos. O soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. O vivo como hijo de Dios o no vivo como hijo de Dios. Hoy es un día en que nosotros tenemos que definir eso, hermanos. En la que yo tengo que decir, Señor, que mi vida
refleje tu amor, que mi vida refleje tu misma persona, porque Pablo, ese es el interés de Pablo diciendo a la iglesia, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque la gente lo que necesitaba ver era a Cristo, o más bien la gente miraba a Cristo en la vida de Pablo. Y es importante que ahora nosotros, hermanos, vivamos de una manera en que la gente pueda ver a Cristo en la vida nuestra, en la vida de cada uno de nosotros. Recuerdo que en una oportunidad, hace muchos años, solo voy a decir nada más para ubicar el tiempo, no era en este local, cuando estábamos en Rosemont, llegó una visita y me saludó, y cuando yo lo vi, lo saludé y contento, yo estaba contento porque yo sé quién era él y la firma de persona que era. Yo dije, gloria a Dios, Señor, porque aquí está, ¿verdad? Ha venido y tiene la oportunidad de ser salvo, de salvar su vida. Y resulta de que cuando estábamos hablando, él se paró atrás y desde atrás casi siempre se ve toda la congregación y visualizó a alguien. Y me dijo, ¿y él qué está haciendo aquí? Le dije, no, pues él es miembro de la iglesia también. Le digo, ¿ya lo conoces? Sí, ya lo conozco. ¿Él está aquí? Sí, bye. Y se fue. A veces, hermano, nosotros no sabemos, pero quiero hacer este llamado de atención. La gente observa. La gente observa. Y hermano, la gente cuando dice, ¿cómo es posible de que aquí esté con una cara y allá afuera esté con otra? No se puede, hermano. O somos o no somos. Creamos, dice, la obediencia a Dios nos lleva a realizar sus promesas en nuestras vidas. Yo os he entregado, dice en el versículo 2, la segunda parte, yo os he entregado como lo había dicho. Hermano, creamos que no hay imposibles para Dios. Para Dios nada es imposible. Amén, hermanos. Dios puede cambiar las cosas, por muy difíciles que sean. Todo depende de la fe que nosotros tengamos en Él. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí. Y dice que el monte se quita. Pero lo importante, hermanos, es el llamado a tener fe. Porque de que Dios puede, hermano, Dios puede. El poder de Dios no ha cambiado, el poder de Dios es el mismo. Y Él actúa en fe y por fe para los hijos de Dios. Es más, hay un salmo precioso, el Salmo 86:10, que dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y esa es una verdad, hermanos, hasta el día de hoy. Quiero decir, hermanos, que Dios es fiel para cumplir su palabra. Dios la cumple. Si Él dice, lo hago, Él lo hace. Deuteronomio 7, versículo 9, capítulo 7, versículo 9. Me gusta mucho la versión de la Nueva Traducción Viviente. ¿Es así, hermano? Sí, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente. Esa versión me gustó la manera como expresa el texto, que dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios, ¿qué, hermanos? Él es Dios fiel, quien cumple su pacto. Y dice, por 1000 generaciones, y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen. Obedecen sus mandatos. ¿Cuántos tienen un Dios así, hermanos? Amén. Hermano, el Señor, la fidelidad de Él se ve de esa manera, como también de otra. La primera es que Dios cumple lo que Él promete. Yo estaré con vosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo.
¿Usted cree esa promesa, hermano? Dice, la otra manera como se ve la fidelidad de Dios en nuestra vida, hermanos, es, o la base para entender de que en Dios todas las cosas son posibles, es que Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué, hermanos? No hay mudanza, ni sombra de variación. Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo. Y eso nos debe de dar, hermanos, a nosotros confianza, ánimo. Amén, hermanos. Para terminar, en tiempo de prueba, Dios garantiza su presencia al lado nuestro. Él le dijo repetidas veces a Josué, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esta promesa, hermano, porque cuando usted lee el texto, en el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, lo que va a hacer que nosotros, lo que Dios va a utilizar, o todo va a depender de esto, de que si usted vive conforme a la palabra de Dios, para que Él pueda hacer realidad las promesas. Si usted vive conforme a la palabra de Dios, si usted procede conforme al consejo de Dios, Dios va a hacer realidad lo que Él promete en su vida. Si usted no las vive, hermanos, es tiempo que lo empecemos a hacer. Amén, hermanos. Quiero decir que, para concluir, Josué creyó a Dios y actuó en obediencia, en fe, aceptando, hermanos, el reto, porque, hermanos, nosotros somos una congregación más o menos alrededor de unas 250 personas, ¿verdad? Más o menos. Ahora imagínense una congregación de 600,000 personas. Hermano, es un gran reto, ¿o no, hermanos? Es un gran reto, pero otra vez, y con este pensamiento quiero que nosotros nos vayamos de acá. En Dios todo es posible, hermano. En Dios todo es posible. Pero para que Dios se manifieste en tu vida, y quisiera pedir si el grupo de alabanza puede pasar, por favor. Pero si nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es conocerlo. Conocer quién es nuestro Dios.